Gracias a ustedes, a vos por dar esta posibilidad para, bueno, para compartir y hablar un poquitito de salud mental, ¿no? Y lo que nosotras proponíamos es hablar esto sobre la salud integral, ¿no? Que de repente hoy nos estamos súper cuidando de no contagiarnos, de no transmitirnos nada y está perfecto, ¿no? Todos esos cuidados que uno va teniendo, eh, pero ¿qué nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Y bueno, y un poquito hablar de eso me parece que está bueno y por eso también acepté la propuesta, seguir preguntándonos, bueno, ¿y cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo nos estamos atravesando este momento de pandemia? Y cómo no, nos agarró, ¿no? Claro, les comento a todos porque con Ana, bueno, viendo a ver qué podíamos transmitirles a todos ustedes, con qué granito de arena podíamos aportar, y pensábamos un poquito en esto, como decía Ana, de que estamos todos muy pendientes del contagio, además de la cuestión biológica o fisiológica, ¿no? Bueno, estar, bueno, con tapabocas, lavarnos las manos y demás. Pero bueno, también está pasando algo atrás de lo fisiológico y lo biológico, más allá del contagio, como dice Ani. ¿Cómo estamos con nuestra salud mental? Porque hemos cambiado rutinas, hemos cambiado, digamos, han pasado situaciones socioeconómicas también, entonces eso cómo estamos atravesando eh, todas estas situaciones nuevas que nos presentó esta pandemia. Así que esa era un poquito la idea de este vivo, de empezar a vislumbrar todas esas cosas nuevas, ¿no? Que nos están pasando, esas emociones que están transcurriendo, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo vos, Ani? Desde tu, bueno, de tu profesión, como le decía antes, Ana es psicóloga y además instructora de yoga. Así que, Ani, contanos un poquito cómo te estás encontrando vos con la gente, digamos, en cuanto a lo que es salud mental y demás. Bien. Bueno, mientras pensaba en cuanto a qué compartir y qué proponer con ustedes y quién puede estar, digamos, hoy viendo en este momento, 6 de la tarde, esta charla y quién quizás después las pueda llegar a ver, pensaba en que, claro, en una horita queda súper corto hablar de salud mental y también como que va a ser un recorte, ¿no? Porque, claro, yo decía, vamos a hacer un hincapié en personas, no sé, a la población en general, a nosotras dos y hablar de nosotras, o esto, hablar como lo vivimos nosotros desde nuestro trabajo, o con población que está, sí, transitando en los barrios populares, o gente que está internada en hospitales, digo, como que me parece que vamos, esto, como proponer que vamos a hacer un recorte en lo que vamos a ir hablando, y me parece re importante aclararlo porque salud mental es tan amplio, y para mí este momento puntual de pandemia nos hace entender a todos como, sí, somos seres humanos, somos personas, y al mismo tiempo somos sujetos, somos individuos, y cada uno es propio y es único, y me parece que entender esa riqueza es como un diamante que tiene cada uno por dentro y quizás este tiempo de estar hacia adentro nos pueda llegar a conectar con nuestras propias como fortalezas, con nuestras propias habilidades. Hay personas que lamentablemente han tenido que dejar de trabajar por toda esta situación, por infinitos motivos que pueden existir y bueno, y de repente se han encontrado, porque eso sí es algo que, con lo cual trabajo y lo cual me referencian, que se han encontrado con sus pasiones, que se han encontrado trabajando de lo que antes no habían apostado nunca para trabajar, bueno, ahora conectar con sus propios recursos, con sus propias habilidades, y me parece que ahí está el potencial de, uno de los tantos potenciales de este momento, ¿no? A mí me gusta a veces llamar estos momentos de crisis como las opportun crisis, que son momentos donde uno, viste, cuando ya llegás a fondo de la pileta y para salirte de la pileta y salir del fondo tenés que tocar el piso de la pileta y ahí te das el empujón. Entonces, bueno, eso es lo que, con lo cual hoy, o al menos en este momento, estoy invitando o compartiéndoles esta mirada, ¿no? Bueno, y puntualmente en mi trabajo sí, se ve, yo actualmente estoy trabajando en un centro de atención primaria de la salud en el partido de San Martín, así que bueno, un saludo grandes, grandes,
grande a todos y en algún momento pueden coincidir con este video, que la verdad que es un trabajo hermoso en el sentido de que es un trabajo con la comunidad, un trabajo comunitario, donde el saber no está puesto solo, en este caso, en mí como profesional de salud mental, sino que el saber y el conocimiento es compartido con la comunidad y con los múltiples profesionales con los cuales me vinculo y trabajo en lo diario. Y, y bueno, y lo que está aconteciendo, sí, es que aparecen esto que hablábamos, ¿no? Reacciones esperables en cuanto a mucho nivel de ansiedad, ¿no? Mucho miedo, o esto que poníamos antes y que había leído en las frases, me como todo, o tengo que hacer ejercicio, o lo que pienso que voy a hacer después de esta pandemia, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿Hubo bueno, alguna mucha incertidumbre. respuesta? Uy, perdón. ¿Hubo alguna respuesta con respecto a eso y que las dos también lo charlábamos mucho de cosas que tenemos que hacer, que quizás, ¿no? O sea, el deber. Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que, no sé, aprender tal cosa, tenemos que estudiar, tengo que hacer todo lo que no hice antes de la pandemia. El tengo. Y yo creo que eso va, particularmente a mí también lo digo desde mi experiencia, es como genera un estrés y una ansiedad, pero muy grande, porque uno digamos, como que no hay una autorregulación en lo que está aconteciendo, Mm, tanto interior como exteriormente, ¿no? O sea, no, no hay un equilibrio ahí. claro. Claro, creo que cuando comenzó todo este momento, ayer, antes de ayer, justo hablaba con unos amigos y estábamos hablando sobre este tema y me decían, claro, es como que uno se activó en el modo supervivencia, y sí, Bueno, eh, y en esto de que, bueno, aquellos que se tuvieron que quedar en la casa, que espero que haya sido la gran mayoría, eh, claro, es como, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo, no? Tenés todo el tiempo, las 24 horas del día en tu casa, y ahora tengo que hacer lo que nunca me animé a hacer en mi casa, o desde arreglar el placar se me ocurre ahora, o ponerme a cocinar, o ahora me dedico el tiempo para mí. Y la verdad que quizás se entró mucho en esa modalidad, ¿no? Pero me parece re importante el replantearnos si tenemos que hacer algo puntual, si es más por el deber o es la invitación por el otro lado, de decir, bueno, ¿qué siento yo hoy? O sea, sé que tengo toda una lista de cosas para hacer, pero bueno, hoy de repente siento estar en la cama tranquila y me quedo en la cama, o hoy sí quiero hacer una práctica de yoga, o hoy sí quiero, no sé, hablar por videollamada, o hoy no quiero hablar por videollamada porque también está pasando esto de que a veces nos saturamos con los videos y hay mucha información, ¿no? Entonces digo, como que hay un montón de situaciones que nos están atravesando y como pasa todo el tiempo tantas cosas y ahí nos perdemos en cómo nos sentimos, ¿no? Más que supongo que, bueno, muchas familias tienen hijos, hijas, entonces es como, bueno, aparte de cómo se siente uno, cómo atender a mis hijos, si están a cuidado de personas mayores o personas con alguna problemática en cuanto a alguna discapacidad o alguna enfermedad en cuanto a lo mental. Digo, como que son cosas a las cuales también hay que atender y hay que ocuparse y hay que ver en ese balanceo cómo no nos saturamos y cómo no nos estresamos, ¿no? Ustedes vayan parándome cualquier cosa, no, no, que justo te pero iba a preguntar entre estas emociones y estas, por ahí, desequilibrios que vamos teniendo o que van pasando, como vos decías, hablando un poquito, volviendo a esto de las reacciones esperables, ¿qué sería sí, lo esperable en estas situaciones? bien. Eh, Vamos a hacer como el circuito, por así decirlo, y esto lo están proponiendo también desde el Ministerio de Salud. Mm, Digamos, a partir de este momento han salido un montón de protocolos y por suerte capacitaciones, ¿no? Uno diría, ¿por qué no recibimos estas capacitaciones antes en la facultad, ¿no? Ahí es como, bueno, ya es otro tema en cuanto a política y en cuanto a eh, nivel de educación, estudios y demás. Eh, y la verdad es que cuando nosotros, claro, vamos a empezar de cero, ¿no? Tenemos nuestra rutina, nuestra vida cotidiana,
antes de que pasara todo esto, los primeros días de marzo, estábamos nomás bien en nuestra casa tomando mate o lo que fuere, haciendo, y, y bueno, y ahí podíamos controlar nuestra rutina dentro de todo lo que se puede controlar, ¿no? Y aparece esto, esta situación externa, y aparece como un sentimiento de, como una amenaza de peligro, ¿no? Como que hay algo afuera que nos está amenazando, eso es como la percepción subjetiva, ¿no? De cada persona, y ante eso que está aconteciendo nos desbarata toda nuestra rutina, ¿no? Entonces hay algo que ya empieza como a introducirse, elevando y activando nuestra respuesta fisiológica del estrés, ¿no? Entonces ahí como que comienza el ciclo. Entonces, cuando comienza nuestra respuesta fisiológica de estrés, se eleva el nivel de ansiedad. Cuando se eleva el nivel de ansiedad es que aparecen estos, que quizás en lo común uno diría síntomas, pero acá es importante hacer hincapié de que son reacciones esperables porque es un acontecimiento que nos está moviendo el piso y nos está moviendo, digamos, la estructura y nuestra cotidianidad. Entonces, por eso se lo llama reacciones esperables. No es porque un día duermo mal, bueno, yo tengo insomnio, o no es porque tengo problemas en la alimentación, tengo una conducta disfuncional en cuanto a eso, ¿no? Es al momento y la idea, como así entendemos que la pandemia es transitoria y que es momentánea y que va a pasar, estas reacciones esperables también es la idea, obviamente, que pasen, ¿no? Pero sí hay que observarlas, hay que atenderlas, y si hay algún extremo en cuanto a estas reacciones que surgen, que ahora las vamos a enunciar, sí solicitar ayuda con un profesional, eso sí. Claro. Bien. Y bueno, y como reacciones esperables, digamos, tenemos de distintas áreas. Por un lado, tenemos como el área en cuanto a lo emocional, ¿no? Que de repente sentimos esto, mayor ansiedad, eh, o hasta incluso estos sentimientos de culpa por lo que nosotras decíamos, ¿no? De que tengo que comer mejor y de repente me estoy comiendo la heladera, o de repente no estoy comiendo nada, digamos, porque es una situación de que no podemos salir a laburar y eso está complicado. Bueno, frustración, ¿no? Miedo, todo eso se alusiona a la esfera de las reacciones esperables en cuanto a lo emocional. Por otro lado, a las reacciones en cuanto a la conducta, y ahí podemos observar, estoy más sensible y de repente lloro por cualquier cosa, ¿no? O tengo verborragia, hay días que no paro de hablar y hablo con mis amigos o familia, lo que fuera, y hablo, y hablo, y hablo. O no, o me quiero quedar en mi casa, no salir ni para hacer las compras, y, ¿no? Y hasta incluso tengo miedo a veces de salir, ¿no? Bueno, eso también está relacionado a la esfera de la conducta. Por otro lado, reacciones esperables en cuanto a lo cognitivo. Me olvido de las cosas, ¿no? Me olvido, tengo que hacer tal cosa y no me acuerdo, o de repente me confundo, ¿no? O niego determinadas cosas, ¿no? Como que todo eso compete al área y a la esfera de lo cognitivo. Y por otro lado, en relación a lo físico, esto de lo que hablábamos antes, como el sentir el insomnio, el sentir hasta incluso mareos, ¿viste? Que vos decís, ¿de dónde? No es que es algo frecuente, pero sí he escuchado, ¿no? Que surgen así como mareos o que te falta el aire, ¿no? Y eso hay que ver que no se confunda con un síntoma del coronavirus actual. Pero digo, estos serían como reacciones esperables. Obviamente, el miedo al contagio, el miedo a que se contagie algún conocido mío, familiar, ¿no? Y también, como decíamos, situar las reacciones esperables en cuanto a esto lo estoy hablando muy general, pero si vamos, por ejemplo, a puntualmente profesionales, no sé, de la salud que tienen que ir a un centro, como, no sé, como es mi caso o con mis compañeros, que tienen que ir a un centro de atención y van a tener quizás otras reacciones esperables sumadas a todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, Claro, ahí bueno, esto cuenta mucho lo que es el contexto en donde uno se desarrolla habitualmente para hablar de estas reacciones esperables. Porque como decíamos tal antes, tiene que ver cual. también mucho la situación social, económica, digamos, en el contexto donde va a trabajar, con las herramientas también que uno cuenta para eso. Porque vos decías Mm. antes, bueno, sí, este momento me ayudó a eh, expandirme, a explotar en cuanto a creatividad, digamos, a un montón de cosas, pero no todos contamos con las mismas herramientas como para poder transitar este momento de esa manera, que quizás es un poco más saludable. Entonces,
también, digamos, hay mucho, como vos decís, muchas cosas a tener en cuenta para hablar de las reacciones esperables en realidad. Es verdad. Claro. Y también, bueno, acá dijimos quizás como, entre comillas, lo negativo, por así decirlo, pero también está la otra cara donde hay personas que la pandemia fue lo mejor que le pudo haber pasado, y es real porque lo he escuchado, donde se sienten chochos estando en su casa y por favor no me saquen de casa. A ver, está claro que hay un antes y un después cuando pase la pandemia, que va a pasar, digo, eso es importante tenerlo súper claro porque no va a ser eternamente que vamos a vivir así, y lo que estamos viviendo no va a ser eterno, como nada en realidad. Sí. Eh, y digo, hay gente que está cómoda en donde está y bueno, está bien, digamos, a lo que iba desde el inicio cuando iniciamos el vivo, ¿no? Como cada uno lo está viviendo a su forma y no porque está aconteciendo esta pandemia es que va a generar un trauma en toda la humanidad, ¿no? Eso también es otra cosa, me parece re importante como para decirlo, porque quizás hay gente que lo está viviendo tranquilo, o sea, obviamente se modifica su rutina, pero ya. Aunque hay Sí, otras personas realmente se que sí lo toman dijo traumático. no, perdón, pero se dijo mucho eso. Yo me acuerdo que decíamos, bueno, incluso yo también, esto de, uy, ¿qué le va a pasar a la gente? La gente se va a volver loca, viste, típica, ¿no? La gente se va a volver loca, no van a aguantar estar en su casa, van a pasar un montón, o sea, como que decís, bueno, está pasando esto, como afuera, como decíamos antes, fisiológico y demás, pero va a haber un montón de problemas, la gente va, como fue muy, muy claro esas frases, ese pensamiento en un momento, pero claramente es como, bueno, generalizamos que a todo nos iba a pasar, digamos, que algo nos iba a pasar por tener que estar en casa y demás. Hay gente también, creo que lo habíamos hablado, Ani, de que hay gente que no le cambió mucho la vida tampoco por estar adentro de su casa. Porque hay gente que trabajaba quizás ya en su casa, hay gente que ya trabajaba en su casa o gente que ya tenía una rutina en su casa o ya hacían home office o, digamos, tenían otro tipo de vida, entonces quizás a algunos ni les cambió la vida en lo que venía sucediendo, digamos. Entonces, Ujú. sí, realmente eh, están pasando varias cosas en diferentes puntos, o sea, para tener en Sí, cuenta. sí, sí. Sí, y también, digamos, claro, al inicio se veía esto, bueno, ¿qué hacemos? Porque claro, es como quizás cada uno sentía esto de, primero, obviamente, el observarse uno, cómo se siente uno, y qué hacer, y al mismo tiempo cómo hacer para estar con un otro, cómo hago con la familia, ¿no? Digo, todo eso se empezó a desajustar, ¿no? Eh, pero bueno, una de las recomendaciones que se tienen en cuenta, vuelvo ahora sí, digamos, en cuanto al protocolo de ministerio, esto de poder cuidarse a Cuidar. uno y de poder, bueno, estar al cuidado de un otro, ¿no? Eh, y me parece re importante como el salir un poco de uno mismo y poder estar en conexión con un otro, porque lo que yo considero desde el área de salud mental, eh, ¿no? Se habla esto del aislamiento social, y, ¿no? Y nos quedamos pensando entre varios profesionales del área de la salud mental como si es aislamiento social no sobreviviríamos a todo esto, ¿no? Entonces serían como las palabras como distanciamiento físico, ¿no? Como que está bien, nuestros cuerpos no están juntos, pero sigamos manteniendo lo social, porque lo social es lo que nos va a mantener a flote. Y una eh, como de las respuestas, por así decirlo, ante todo esto, no es esto mismo, como yo decía, no es que hay una respuesta para resolver esta situación, sino que en cuanto a salud mental, sí es atender primero a las redes que uno puede tejer y las redes que uno tiene ya armadas en cuanto a su comunidad, ¿no? El seguir en contacto con amigos, con familiares, con vecinos, ¿no? Como eso está notablemente como una sugerencia de mantener ese contacto eh, clave. Y después sí, si uno necesita atención profesional, llegará ese momento. Hay teléfonos, si alguno necesita después nos puede preguntar para lo que fuere. Hay, digamos, una asistencia y acompañamiento si es necesario en cuanto a urgencia, por área de salud mental. También se han armado equipos para todo lo que es situaciones de consumo. Digo, como que de a poquito, a medida fue pasando el tiempo, se fueron armando distintos recursos, Esto ¿no? del Ministerio de Salud, Ani, Sí, bien. sí, sí, Digo, para sí.
para que la gente también, o sea, pueda, desde el Ministerio de Salud se han implementado estos espacios también como para poder atender a las necesidades de este momento. Claro, Bien. tal cual. Eh, y bueno, como que es eso, digamos, la respuesta ante lo comunitario y que no es que va a venir una sola persona a organizar todo esto que está aconteciendo, ¿no? Y no es Seguro. que hay una sola respuesta y una sola forma de calmar el nivel de estrés o calmar el nivel de ansiedad. O sea, hoy por hoy yo tengo la posibilidad de conocer todo lo que es, bueno, el yoga, las meditaciones y otras herramientas, pero me parece importante de que no es esa la respuesta sola y única. Hoy por hoy lo que a mí me hace bien, a mí, Anabel Queirolo, es quizás transitar todo con estas herramientas y bagaje que uno tiene. Y de repente a la persona que tengo al lado le sirve otra cosa y está buenísimo. Me parece hermoso el que cada uno pueda explorar qué es lo que a uno lo conecta con sí mismo, ¿no? De repente hay quien te dice esto, me encanta tocar la guitarra y con eso estoy genial y buenísimo, me encanta, no sé, me encanta bailar y digo, no porque esa persona tenga que bailar todo el día, pero digo, es encontrar un momento para uno mismo en el medio de tanto caos, ¿no? Y bueno, eso. Sí, sí, no, sí, sí, tal cual, pensaba en esto de también conectarse con una vivencia placentera entre tanto caos, como vos decís, entre tanta tele, entre tantas noticias que vemos, conectarnos con algo placentero que a cada uno le haga bien, que como decís, para cada uno va a ser diferente, porque somos todos diferentes y cada uno necesita algo diferente, pero conectarnos con eso, o sea, no ahogarnos entre tanta cosa que hay, que leemos, que vemos, que nos dicen, y ser como más selectivos con las noticias, con lo que escuchamos. Cuando hablamos también nosotros, estar como también atentos, va, eso es de mi experiencia, ¿no? Estar atento, bueno, hasta qué punto podemos hablar del tema, porque también particularmente me ha pasado en un momento, bueno, estar como muy recurrentes con el tema, bueno, coronavirus, ¿no? Mm. Entonces, es como, bueno, tratar de quizás ser conscientes de lo que uno va diciendo, de lo que uno va transmitiendo, porque eso a alguien le llega y no sabemos esa persona cómo está emocionalmente como para poder recibir toda esa información. Y también para uno estar conectado con otra cosa, Sí, ¿sí? eso Poder desde pensar ya. de otra manera, qué sé yo. Sí, sí, desde ya. En cuanto al nivel de información, hay un montón, Mm. ¿no? Y recomendación desde ya, bajada desde línea de ministerio, es eso, o sea, ir a- a información confiable, ¿no? Como no saturarse de noticieros, de información. Bueno, hay un montón de memes, un montón de videos, que está bien, uno se ríe, pero ahí está el límite se ríe, digamos, con esto de los memes y demás. Pero ahí está el límite de decir, bueno, vamos a ver información confiable, está la página del Ministerio de Salud donde uno puede recurrir y puede desde allí tomar, digamos, información. Y también es clave para las personas que están a cuidado de niños o de adultos, poder transmitir información confiable, clara, ¿no? Eh, para lo que es recomendación de niños, desde ya es que ellos estén al tanto, que ellos sepan, no hace falta decir la cantidad de infectados que hay, de personas que tienen esta enfermedad, este virus, o sea, no hace falta poner números, pero sí contarle a través de un cuento, de una canción, de una historia, ¿no? Como que ellos estén al tanto, porque también en los nenes, niñas, niños, o sea, se ve como todas estas reacciones, ¿no? Mm. Que ha cambiado su comportamiento, que les cuesta horrores concentrarse para la escuela, ¿no? Entonces digo como que hay un montón de cosas a tener en cuenta. Eh, Desde ya, el nivel, la cantidad de información que uno recibe y la calidad es sumamente importante para cómo transita uno el día, ¿no? Sí, yo Y siempre también aconsejo en cuanto a adultos mayores, que es bueno, como el área donde estoy como más desarrollándome y tratando de brindar ahí una mano en ese sentido, siempre también lo mismo, o sea, no desconectarse primero, como vos decías, o sea, no perder las redes cercanas, y esto también del familiar o la persona que está con ese adulto, no ocultar la información,
O sea, por más que esa persona o quizás o no entienda en ese momento o se olvida el otro día, o sea, no ocultar información de por qué está sucediendo lo que está sucediendo, por qué estás comunicándote con esa persona por videollamada, por qué no ves a tus nietos, por qué no se están juntando por X motivo. Entonces, no ocultar información, pero tampoco bombardear con la información, sino, como vos decís, darle información clara y precisa para que el otro la pueda procesar de una manera saludable, o no sé si es la correcta, pero como una manera un poco más saludable. Pensando que el otro Ujú. quizás por ahí puede ser un adulto mayor con alguna patología y demás, bueno, tener en cuenta eso también. Estar atento a lo que cada uno dice para con las personas, ¿no? Con las que tenemos al Sí. cuidado. Sí, desde ya, aunque parece pavada quizás lo que fuera a decir, pero para lo que es salud mental, eh, a ver, yo digo salud mental, es salud, ¿no? Pero ahora que estamos haciendo como esta división, salud mental, salud integral y demás, me parece sumamente importante la posibilidad de expresar lo que uno, o sea, de conectar con lo que uno siente, observarlo y en lo posible expresarlo, ¿no? Porque a veces cuando nos quedamos guardados con todo lo que sentimos, ya sea alegría porque estoy trabajando desde casa, o ya sea angustia porque tengo miedo si en algún momento no sé, me enfermo y toca que tengo que llamar a la ambulancia y que me tenga que ir a hisopar. Digo, hay un montón de situaciones que nos generan un montón de emociones, entonces digo, poder reconocerlas y poder eh, como transmitir y compartir cómo se siente uno con un otro me parece necesario, ¿sí? Acá está Indira de nuevo, que está dando vuelta. Eh, entonces, eso, como la posibilidad en cuanto uno pueda poner palabras, pueda expresar lo que siente, ahí es también donde uno empieza a tramitar parte de su salud, ¿no? Y permite que cuando un otro escucha, ¿no? Eh, quizás la persona termina súper aliviada, ¿no? Yo siendo oreja o esto, como les decía por el flyer, ¿no? Los puedo escuchar o bueno, los puedo leer si tienen alguna pregunta, pero digo, ya el hecho de poder comunicarse, de poder hablar, eso a veces hasta sin pensarlo genera alivio en esa otra persona, sin darnos Situaciones cuenta. esperables y de las no esperables y demás, bueno, pero sobre todo de las esperables, Sí, quiero como que dejemos claro, o sea, bueno, que vos lo dejes claro porque lo comentaste muy bien, esto de que no nos asustemos, de que va a pasar, de que quizás son cosas, bueno, que son reacciones que empezamos a tener, o como la ansiedad, o el no poder dormir, o el dormir de más, o el comer de más, o el no comer y demás, son cosas que nos están pasando, pero por esta situación en particular. ¿Sí? O sea, como que es como, me parece muy importante también para dejarlo en claro para que si alguien está del otro lado, cuando nos viene en YouTube o lo que sea, de que si escucha, o sea, sepa que es normal quizás tener algunas cosas, ¿no? Hay cosas que normales, o hay cosas que son esperables, ¿no? En este momento, pero que no es sinónimo de patología, ¿sí? O sea, exactamente. no sé si Lo lo dije resumiste perfecto. perfecto. Bueno, Sí, pero me sí, parece es así, muy pero importante. tal cual, y de todas formas me parece que está bueno en esto de decir, bueno, sí es esperable, pero tampoco el súper relajarse y decir, ah, bueno, ya va a pasar, sino que poder también tener en cuenta lo que se conoce la prevención en cuanto a salud, ¿no? Si uno ya ve que esto ya está, o sea, el nivel de ansiedad está escalando, o que ya tengo semanas que vengo sin dormir bien, o que ya, no sé, como que ya eso se está yendo a un extremo, sí está bueno consultar con un profesional, ¿no? No es como que, bueno, sí, todo eso va a pasar, pero si uno está viendo que eso escala y se mantiene mucho en el tiempo, sí, consultar con profesionales de salud, ¿sí? Ya sea o por obra social, si alguien tiene, o no, o si uno vive, no sé, en capital, creo que los centros de atención primaria son los ESAC, si vive en provincia los CAPS, digo, como que atender a eso también, ¿no? Eh, y bueno, y también es real, eh, bueno, nosotros estamos hablando, vos estás en capital de Buenos Aires, yo estoy en provincia de Buenos Aires y la verdad es que cada partido, cada municipio, cada provincia, cada país se maneja con su sistema de salud y estar enmarcados, como que estamos enmarcados en todo eso y eso también un poco nos da margen para hacer o no hacer determinadas cosas. Por ejemplo, hoy por hoy, en el partido de San Martín, donde yo estoy, se habilitó la consulta presencial de Sí, psicología, obviamente con todo el protocolo de salud y demás,
Pero bueno, si no, hay otros municipios que lo siguen haciendo de manera virtual, de manera online, y digo, es el marco con el que nos manejamos hoy. Quizás no es lo ideal, pero bueno, hoy es así. ¿Sí? Claro, sí, perfecto, perfecto. Sí, es estar atento a eso y como vos decís, Ani, cualquier cosa, consultar con un profesional. Hay un montón de profesionales dispuestos, o sea, A todos los que los van a centros escuchar. atención. Y bueno, que tengan un excelente día a todos. Gracias, Anabel. Y bueno, nos volvemos a ver Gracias. próximamente. Gracias. Y Gracias. perdón por como por el recorte, porque fue muy así como muy generalizado, pero bueno, Sabíamos que iba a ser gracias. así porque, bueno, esta modalidad nos permite esto, pero bueno, es también para saber eso, como vos decías, para que estás del otro lado y hacer un pequeño recorte de cuestiones que están pasando a nivel salud y que nos están pasando a nivel salud a nosotros también, a cada uno, y brindar herramientas para el que está del otro lado, que necesite, que escuche estas herramientas y que quizás a alguien le pueda servir y es como dar ese roca de arena Tal para cual, todo el que esté del otro lado en este momento. Así que tal cual. muchísimas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo. Gracias. Chao. Que esté muy bien. Chao, chao.